La fe de Jesús. Jesús poseía una fe sublime e incondicionada en Dios. Él experimentó los estados de ánimo buenos y malos, típicos de la existencia mortal, pero en el sentido religioso. No dudó nunca de la certeza de la vigilancia y la guía de Dios. Su fe fue la consecuencia de la visión interna, nacida de la actividad de un ajustador residente, la presencia divina. Su fe no fue ni tradicional ni meramente intelectual. Fue totalmente personal y puramente espiritual. El Jesús humano vio a Dios como santo, justo y grande, así como también verdadero, bello y bueno. Todos estos atributos de la divinidad, él enfocó en su mente como la voluntad del Padre en el cielo. El Dios de Jesús era al mismo tiempo el Santo de Israel y el Padre vivo y amante en el cielo. El concepto de Dios como Padre no fue original de Jesús, sino que él exaltó y elevó la idea a una experiencia sublime al lograr una nueva revelación de Dios y al proclamar que toda criatura mortal es niño de este Padre del amor, es hijo de Dios. No se aferró a la fe en Dios, así como lo haría un alma en guerra con el universo y en la lucha de muerte con un mundo hostil y pecaminoso. No recurrió a la fe como simple consuelo cuando estaba plagado de dificultades, ni como alivio cuando lo amenazaba la desesperanza. Su fe no fue tan solo una compensación ilusoria de las realidades desagradables y de las congojas del vivir. Al enfrentarse con todas las dificultades naturales y las contradicciones temporales de la existencia mortal, él experimentó la tranquilidad de la confianza suprema e indiscutida en Dios y sintió la tremenda emoción de vivir por la fe en la presencia misma del Padre Celestial. Esta fe triunfante fue una experiencia viva de real alcance espiritual. La gran contribución de Jesús a los valores de la experiencia humana no fue que revelara tantas nuevas ideas sobre el Padre en el cielo, sino más bien que tan magnífica y humanamente demostró un nuevo y más alto tipo de fe viva en Dios. Nunca en todos los mundos de este universo, en la vida de cualquier mortal, vino Dios a ser tal realidad viva como en la experiencia humana de Jesús de Nazaret. En la vida del Maestro en Urantia, este mundo y todos los demás de la creación local descubren un nuevo tipo más elevado de religión, una religión basada en las relaciones espirituales personales con el Padre Universal y totalmente validada por la autoridad suprema de la experiencia personal genuina. Esta fe viva de Jesús fue más bien una reflexión intelectual y no fue una meditación mística. La teología puede fijar, formular, definir y dogmatizar la fe, pero en la vida humana de Jesús la fe fue personal, viva, original, espontánea y puramente espiritual. Esta fe no fue reverencia por la tradición ni una mera creencia intelectual que él sostenía como un credo sagrado, sino más bien una experiencia sublime y una convicción profunda que lo sostenía firmemente. Su fe fue tan real y tan completa que iluminó en forma absoluta toda duda espiritual y destruyó en forma efectiva todo deseo contradictorio. Nada pudo arrancarlo del ancla espiritual de esta fe ferviente, sublime e impávida. Aún frente a la derrota aparente o en las garras del desencanto y de la desesperación amenazante, permaneció calmo en la presencia divina, libre de temores y plenamente consciente de su invencibilidad espiritual. Jesús disfrutó de la certeza vigorizadora
de poseer una fe sin incertidumbres y en cada una de las difíciles situaciones de la vida, infaliblemente exhibió una lealtad inamovible a la voluntad del Padre. Esta fe estupenda permaneció impávida aún frente a la amenaza cruel y sobrecogedora de una muerte ignominiosa. En un genio religioso, muchas veces una poderosa fe espiritual lleva directamente al fanatismo desastroso, a la exageración del ego religioso. Pero esto no le ocurrió a Jesús. No hubo influencias negativas de su extraordinaria fe y alcance espiritual en su vida práctica, porque esta exaltación espiritual era una expresión totalmente inconsciente y espontánea del alma de su experiencia personal con Dios. La fe espiritual indomable y apasionada de Jesús no rayó jamás en el fanatismo, porque su fe no llegó nunca a afectar su juicio intelectual equilibrado en cuanto a los valores proporcionales de las situaciones sociales, económicas y prácticas morales corrientes de la vida. El Hijo del Hombre era una personalidad humana espléndidamente unificada. Era un ser divino de dones perfectos. También era magníficamente coordinado como ser humano y divino combinados, funcionando en la tierra como una sola personalidad. Siempre coordinó el Maestro la fe del alma con un juicio de la sabiduría de la experiencia. La fe personal, la esperanza espiritual y la devoción moral siempre estuvieron correlacionadas en una unidad religiosa incomparable de asociación armoniosa con una realización sagaz de la realidad y santidad de todas las lealtades humanas, honor personal, amor familiar, obligación religiosa, deber social y necesidad económica. Todos los versículos del capítulo de Hebreos 11 hablan de la fe. Comencemos con el primero. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Vamos con el versículo 2. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Versículo 3. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resulta de lo que no aparece. Y continúan muchos más versículos. Después vamos a encontrar en 2 de Corintios, versículo 7. Es tiempo de la fe, no de la visión. También en 1 de Juan se habla de la fe, versículo 4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. En los siguientes versículos encontrarán otros testimonios bíblicos de la fe. Los invito a que los lean y los reflexionen. La fe de Jesús visualizaba todos los valores espirituales como se encuentran en el reino de Dios. Por lo tanto dijo, buscad primero el reino del cielo. Jesús vio en la desarrollada e ideal comunidad del reino el logro y la satisfacción de la voluntad de Dios. El corazón mismo de la oración que enseñó a sus discípulos fue, venga tu reino, hágase voluntad tuya, habiendo así concebido que el reino comprendía la voluntad de Dios. Se dedicó a la causa de su realización con extraordinario autoalivio y entusiasmo sin límites. Pero en su extensa misión y a lo largo de su vida extraordinaria, no se asomó nunca la furia del fanático ni la frivolidad del egocéntrico religioso. La vida entera del Maestro estuvo constantemente condicionada por su fe viva, su experiencia religiosa sublime.
Esta actitud espiritual dominó totalmente sus pensamientos y sentimientos, su creencia y su oración, su enseñanza y su predicación. Esta fe personal de un hijo en la certeza y seguridad de la guía y protección del Padre Celestial impartió una profunda dote de realidad espiritual a su vida singular. Este Galileo de Dios, cuando se le apeló buen instructor, replicó instantáneamente: ¿por qué me llamáis bueno? Cuando nos enfrentamos con un autoolvido tan esplendoroso, comenzamos a comprender cómo el Padre Universal pudo tan plenamente manifestarse en él y revelarse a través de él a los mortales de los mundos. Jesús llevó a Dios como hombre del reino la más grande de las ofrendas, la consagración y dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Jesús interpretó la religión siempre y constantemente solo en términos de la voluntad del Padre. Cuando estudiéis la carrera del Maestro, en lo que concierne a la oración o a cualquier otra característica de la vida religiosa, buscad no tanto lo que Él enseñó, sino lo que Él hizo. Jesús no oraba jamás porque fuera un deber religioso hacerlo. Para él la oración era una expresión sincera de actitud espiritual, una declaración de lealtad del alma, un recital de devoción personal, una expresión de gratitud, un evitar de las tensiones emocionales, una prevención de los conflictos, una exaltación del intelecto, un ennoblecimiento de los deseos, una vindicación de la decisión moral, un enriquecimiento del pensamiento, una vigorización de las inclinaciones más elevadas, una consagración del impulso, una clarificación de un punto de vista, una declaración de fe, una rendición trascendental de la voluntad, una afirmación sublime de confianza, una revelación de coraje, la proclamación del descubrimiento, una confesión de devoción suprema, la validación de la consagración, una técnica para el ajuste de las dificultades y la poderosa movilización de los poderes combinados del alma para soportar las tendencias humanas hacia el egoísmo, el mal y el pecado. Este paréntesis es para corroborar los 21 motivos por los cuales Jesús, en forma de oración, se dirigía al Padre Universal. Pero antes, observemos lo que nos advierten en Mateo 6. Y, al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Por eso, antes de orar, elijamos el tema por el cual se pedirá en ese momento. Y estas son algunas sugerencias. Él vivió una vida de consagración oracional, de hacer la voluntad del Padre, y terminó su vida triunfalmente con esa oración. El secreto de su religión sin paralelo fue esta coincidencia de la presencia de Dios, y la alcanzó mediante la oración inteligente y la adoración sincera. Comunión constante con Dios, y no por medio de augurios, voces, visiones, apariciones o prácticas religiosas extraordinarias.
En la vida terrenal de Jesús, la religión fue una experiencia viva, un pasaje directo y personal de la reverencia espiritual a la rectitud práctica. La fe de Jesús rindió los frutos trascendentales del Espíritu Divino. Su fe no era inmadura y crédula como la de un niño, pero de muchas maneras se asemejaba a la confianza sin sospechas de la mente de un niño. Jesús confiaba en Dios como un niño confía en su Padre. Tenía una confianza profunda en el universo, como confía el niño en el medio ambiente de sus padres. La fe incondicional de Jesús en la bondad fundamental del universo mucho se asemejaba a la confianza del niño en la seguridad de su medio ambiente terrenal. Él dependía del Padre Celestial como un niño depende de su padre en la tierra. Y su fe ferviente no puso nunca en duda ni por un momento la certeza de los grandes cuidados del Padre Celestial. No lo perturbaron seriamente ni los temores, ni las dudas, ni los escepticismos. El descreimiento no inhibió la expresión libre y original de su vida. Combinó el coraje fuerte e inteligente de un hombre adulto con el optimismo sincero y confiado de un niño creyente. Su fe llegó a tales niveles de confianza que se encontraba totalmente libre de temores. La fe de Jesús llegó a la confianza pura de un niño. Su fe fue tan absoluta y certera que respondía al encanto de la relación con los semejantes y a las maravillas del universo. Su sentido de dependencia en lo divino fue tan completo y tan confiado que dio como fruto la felicidad y la certeza de una absoluta seguridad personal. No hubo ninguna pretensión de titubeo en su experiencia religiosa. En este gigantesco intelecto del hombre adulto reinaba suprema la fe de un niño en todos los asuntos relacionados con la conciencia religiosa. No es extraño que dijera cierta vez: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino. Aunque la fe de Jesús era como la de un niño, no era en ningún sentido infantil. Jesús no requiere que sus discípulos crean en Él, sino más bien que crean con Él, que crean en la realidad del amor de Dios y acepten con plena confianza la certeza de la seguridad de la filiación con el Padre Celestial. El Maestro desea que todos sus seguidores compartan plenamente su fe trascendental. Jesús desafió en forma enternecedora a sus seguidores, no solo a que creyeran a lo que Él creía, sino también a que creyeran como Él creía. Esto es el significado pleno de su requisito supremo: sígueme. La vida terrenal de Jesús estuvo dedicada a un gran propósito: hacer la voluntad del Padre, vivir la vida humana religiosamente y por la fe. La fe de Jesús era confiada como la de un niño, pero estaba totalmente libre de presunción. Tomó decisiones fuertes y varoniles, se enfrentó valientemente con muchas desilusiones, franqueó resueltamente dificultades extraordinarias, atacó sin titubear los duros requisitos del deber. Se necesitó una voluntad fuerte y una confianza infalible para creer lo que Jesús creía y como Él creía. Primero, Jesús el hombre. La devoción de Jesús a la voluntad del Padre y al servicio del hombre fue aún más que decisión mortal y determinación humana. Fue una consagración total de sí mismo al otorgamiento de amor sin reservas. Por grande que fuera el hecho de la soberanía de Micael, no debíais quitarle a la humanidad el Jesús humano. El Maestro ascendió a lo alto, no solo como Dios, sino también como hombre. Él pertenece a los hombres le pertenecen a Él. ¡Qué pena
que se haya tan erróneamente interpretado la religión, quitándole a los mortales atribulados el Jesús humano, que las discusiones sobre la humanidad o la divinidad de Cristo no oculten la verdad salvadora de que Jesús de Nazaret fue un hombre religioso que, por la fe, llegó a conocer y hacer la voluntad de Dios. Fue el hombre más verdaderamente religioso que jamás haya vivido en Urantia. La época ya está madura para presenciar la resurrección figurativa del Jesús humano de su sepulcro, de entre las tradiciones teológicas y dogmas religiosos acumulados en 19 siglos. Ya no debéis sacrificar a Jesús de Nazaret, ni siquiera al espléndido concepto del Cristo glorificado. ¿Qué servicio trascendental sería si se recuperara al Hijo del Hombre mediante esta revelación de la tumba de la teología tradicional y se le presentara como el Jesús vivo a la Iglesia que lleva su nombre y a todas las demás religiones? Con seguridad, la comunidad cristiana de creyentes no titubeará en hacer esos ajustes de fe y de prácticas de vivir que le permitan seguir al Maestro en la demostración de vida real, de devoción religiosa, en hacer la voluntad del Padre y en consagrarse al servicio altruista del hombre. ¿Acaso temen los cristianos profesos poner al descubierto una comunidad autosuficiente y no consagrada de respetabilidad social y desajuste económico egoísta? ¿Acaso teme el cristianismo institucional que la autoridad eclesiástica tradicional esté en peligro o aún sea derrocada si Jesús de Galilea se restaura en la mente y en el alma de los hombres mortales como idea de vida religiosa personal? En realidad, los reajustes sociales, las transformaciones económicas y el rejuvenecimiento moral y las revisiones religiosas de la civilización cristiana serían drásticas y revolucionarias si la religión viviente de Jesús suplantara de pronto a la religión teológica sobre Jesús. Seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro de servicio altruista al hombre. Una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales y luchar por alcanzar este propósito excelso de la vida. De todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. La gente común escuchaba a Jesús con deleite, y nuevamente responderán ellos a la presentación de su vida humana sincera de motivación religiosa consagrada, si estas verdades se proclaman nuevamente al mundo. El pueblo lo escuchaba con deleite, porque él era uno de ellos, un laico sin pretensiones. En efecto, el maestro religioso más grande del mundo fue laico. No debe ser objetivo de los creyentes del mundo imitar literalmente la vida exterior de Jesús en la carne, sino más bien compartir su fe, confiar en Dios como Él confió en Dios y creer en los hombres como Él creyó en ellos. Jesús nunca discutió la paternidad de Dios ni la hermandad de los hombres. Él fue una ilustración viviente de lo uno y una profunda demostración de lo otro. Así como los hombres deben progresar de la conciencia del humano a la realización de lo divino, así Jesús ascendió de la naturaleza del hombre a la conciencia de la naturaleza de Dios. Y el Maestro hizo esta gran ascensión del humano a lo divino por la acción conjunta de la fe de su intelecto mortal y los actos de su ajustador residente. La comprensión hecha y logro de su divinidad total, entre paréntesis, manteniendo al mismo tiempo conciencia plena de la realidad humana, fue acompañada por 7 etapas de la conciencia de la fe, de la divinización progresiva.
Estas etapas de autocomprensión progresiva fueron demarcadas por los siguientes acontecimientos extraordinarios en la experiencia del autootorgamiento del maestro. Primero, la llegada del ajustador del pensamiento. Segundo, el mensajero de Manuel que se le apareció en Jerusalén cuando tenía unos 12 años. Tercero, las manifestaciones que acompañaron su bautismo. Cuarto, las experiencias en el monte de la transfiguración. Quinto, la resurrección morontial. Sexto, la ascensión como ser del Espíritu. Séptimo, el abrazo final del Padre del Paraíso que le entregó la soberanía ilimitada de su universo. Segundo, la religión de Jesús. Tal vez algún día ocurra una reforma de la Iglesia cristiana tan profunda como para producir el regreso a las enseñanzas religiosas no modificadas de Jesús, el autor y acabador de nuestra fe. Podéis predicar una religión sobre Jesús, pero por fuerza debéis vivir la religión de Jesús. En el entusiasmo de Pentecostés, Pedro inintencionalmente inauguró una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. El apóstol Pablo más adelante transformó este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión que abarca las opiniones teológicas de Pablo e ilustra su experiencia personal con el Jesús del camino a Damasco. El evangelio del reino está fundado en la experiencia religiosa personal de Jesús de Galilea. El cristianismo se basa casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal del apóstol Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado no a ilustrar la significativa e inspiradora vida religiosa de Jesús, sino más bien a exponer la experiencia religiosa de Pablo y a explicar sus convicciones religiosas personales. Las únicas excepciones notables a esta declaración, además de ciertas porciones de Mateo, Marcos y Lucas, son el libro de los Hebreos y la epístola de Santiago. Aún Pedro, en sus escritos, solo una vez se refirió a la vida personal religiosa de su maestro. El Nuevo Testamento es un extraordinario documento cristiano, pero es solo ligeramente jesuístico. La vida de Jesús en la carne ilustra el crecimiento religioso trascendental, partiendo de las ideas primitivas de temor y reverencia humana hasta los años de comunión espiritual, personal y hasta finalmente llegar a ese estado avanzado y exaltado de la conciencia de su unidad con el Padre. Así, en una corta vida, Jesús atravesó esa experiencia de progresión religiosa espiritual que el hombre comienza en la tierra y generalmente alcanza tan solo cuando termina su largo paso por las escuelas de capacitación espiritual de los niveles sucesivos de la carrera Paraíso. Jesús progresó desde la conciencia puramente humana, de las certezas de fe, de la experiencia religiosa personal, a las alturas espirituales sublimes, de la comprensión positiva de su naturaleza divina y de la conciencia de su asociación estrecha con el Padre Universal en el gobierno de un universo. Progresó del humilde estado de dependencia mortal que le llevó espontáneamente a decir al que lo llamó buen instructor: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. A la conciencia sublime de divinidad alcanzada que le condujo a exclamar: ¿quién entre vosotros me condena de pecado? Esta ascensión progresiva del humano a lo divino fue exclusivamente un logro mortal.
Y cuando así alcanzó él la divinidad, él seguía siendo el mismo Jesús humano, el Hijo del Hombre, así como también el Hijo de Dios. Marcos, Mateo y Lucas retienen algunos aspectos del Jesús humano, empeñado en la lucha soberbia de discernir la voluntad divina y hacer esa voluntad. Juan retrata a un Jesús triunfador que pasa por la tierra plenamente consciente de su divinidad. El gran error de los que han estudiado la vida del Maestro es que algunos le han concebido como enteramente humano, mientras que otros han discurrido en él como exclusivamente divino. A lo largo de toda esta experiencia, él fue verdaderamente tanto humano como divino, aún como todavía lo es. Pero el error más grande se cometió cuando, aunque se reconocía que el Jesús humano tenía una religión, el Jesús divino, Cristo entre paréntesis, se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en una religión. El cristianismo de Pablo aseguró la veneración del Cristo divino, pero perdió de vista casi completamente al Jesús humano de Galilea, luchador y valiente, quien por el valor de su fe personal religiosa y el heroísmo de su ajustador residente, ascendió de los niveles bajos de la humanidad hasta hacerse uno con la divinidad, convirtiéndose así en el nuevo camino vivo por el cual todos los mortales podrán elevarse de la humanidad a la divinidad. Abro paréntesis. Este párrafo se refiere a la vida eterna que Jesús promete a todos aquellos que se comportan como Él lo hizo cuando vivió como hombre en la tierra. Y también que tengan conciencia de que con el cuerpo material no es posible ascender al cielo. Son muchos los versículos bíblicos que hablan de esta promesa. Estos son algunos de ellos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Luego continúa Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Después tenemos a Juan 5:24. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Después continuamos en Mateo 7, de los versículos 21 al 23. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Cierro paréntesis. Los mortales en todas las etapas de la espiritualidad y en todos los mundos pueden encontrar en la vida personal de Jesús lo que fortalece e inspira para su progreso desde los niveles espirituales más bajos a los más altos valores divinos. Desde el comienzo hasta el fin de toda la experiencia personal religiosa. En el momento de la escritura del Nuevo Testamento, los autores no solo creían con toda profundidad en la divinidad del Cristo resucitado, sino que también creían devota y sinceramente en su retorno inmediato a la tierra para consumar el reino celestial. Esta poderosa fe en el retorno inmediato del Señor fue en gran parte responsable de la omisión de aquellas referencias que retrataban las experiencias y atributos puramente humanos del Maestro en los escritos de la época.
Todo el movimiento cristiano fue abandonando la imagen humana del Jesús de Nazaret en favor de la exaltación del Cristo resucitado, el Señor Jesucristo glorificado, que pronto retornaría. Jesús fundó la religión de la experiencia personal al hacer la voluntad de Dios y servir a la humanidad humana. Pablo fundó una religión cuyo objeto de adoración fue el Jesús glorificado, y la hermandad estuvo constituida por los compañeros creyentes en el Cristo divino. En el auto-otorgamiento de Jesús, estos dos conceptos eran potenciales en su vida divino-humana, y es en verdad una pena que estos seguidores no lograron crear una religión unificada capaz de reconocer adecuadamente tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina del Maestro. Tal cual estuvieron vinculadas inseparablemente en su vida terrenal y tan gloriosamente establecidas en el Evangelio original del reino. No tanto os impresionaríais ni os perturbaríais por alguna de las declaraciones más enérgicas de Jesús, si tan solo pudierais recordar que Él fue el religionista más sincero y devoto del mundo. Fue un mortal totalmente consagrado, incondicionalmente dedicado a hacer la voluntad de su Padre. Muchos de sus refranes aparentemente duros fueron más una confesión personal de fe y un juramento de devoción que admoniciones para sus seguidores. Esta misma singularidad de propósito y devoción altruista le permitieron efectuar un progreso tan extraordinario en la conquista de su mente humana en una corta vida. Muchas de sus declaraciones deben ser consideradas más como una confesión de lo que él exigía de sí mismo que como demandas a sus seguidores. En su devoción a la causa del reino, Jesús acabó con todo lo suyo, lo sacrificó todo por hacer la voluntad de su Padre. Jesús bendijo a los pobres porque generalmente eran sinceros y píos. Condenó a los ricos porque estos usualmente eran embusteros e irreligiosos. Del mismo modo condenaría él al pobre irreligioso y alabaría al pudiente consagrado y venerante. Jesús guió a los hombres a que se sintieran en el mundo como en su propia casa. Los liberó de la esclavitud de los tabúes y les enseñó que el mundo no es fundamentalmente malo. No anhelaba escapar de su vida terrenal. Dominó la técnica de hacer la voluntad del Padre aceptablemente mientras estaba en la carne. Alcanzó una vida religiosa idealista en medio de un mundo realista. Jesús no compartía la opinión pesimista de Pablo sobre la humanidad. El Maestro consideraba a los hombres como hijos de Dios y anticipaba un futuro magnífico y eterno para los que eligieran la sobrevivencia. No era un escéptico moral. Consideraba al hombre en forma positiva, no negativa. Veía a la mayoría de los hombres más como débiles que como malvados, más confundidos que depravados. Pero fuera cual fuese su estado, ellos eran hijos de Dios y sus hermanos. Enseñó a los hombres a que se asignaran un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Como Jesús asignaba a los hombres un alto valor, estaba dispuesto a invertir en un servicio sin pausa a la humanidad. Y fue este valor infinito de lo finito que hizo que la regla de oro fuera un factor vital de su religión. ¿Qué mortal puede dejar de sentirse elevado por la fe extraordinaria que Jesús tiene en él? Jesús no ofreció reglas para el avance social. La suya fue una misión religiosa y la religión es exclusivamente una experiencia individual.
el propósito último del alcance más avanzado de la sociedad no trascenderá jamás a la hermandad jesuística de los hombres, basada en el reconocimiento de la paternidad de Dios. El ideal de todo alcance social tan solo se puede realizar en el advenimiento de este reino divino. Tercero, la supremacía de la religión. La experiencia personal religiosa espiritual resuelve eficazmente la mayoría de las dificultades mortales. Es un clasificador eficaz, un evaluador y ajustador de todos los problemas humanos. La religión no elimina ni destruye los problemas humanos, pero los disuelve, los absorbe, los ilumina y los trasciende. La verdadera religión unifica la personalidad para un ajuste efectivo a todos los requisitos mortales. La fe religiosa, la guía positiva de la presencia divina residente, permite infaliblemente al hombre que conoce a Dios llenar el vacío que existe entre la lógica intelectual que reconoce la primera causa universal como eso y las afirmaciones positivas del alma que atestiguan que la primera causa es Él, el Padre Celestial del Evangelio de Jesús, el Dios personal de la salvación humana. Tan solo hay tres elementos en la realidad universal: hecho, idea y relación. La conciencia religiosa identifica estas realidades como ciencia, filosofía y verdad. La filosofía tiende a considerar estas actividades como razón, sabiduría y fe. Realidad física, realidad intelectual y realidad espiritual. Nosotros tenemos por costumbre designar estas realidades como cosa, significado y valor. La comprensión progresiva de la realidad es el equivalente de acercarse a Dios. Encontrar a Dios, la conciencia de la identidad con la realidad, es el equivalente de experimentar el yo completo, el yo entero, el yo total. La experiencia de la realidad total es la realización plena de Dios, la finalidad de la experiencia conocedora de Dios. La suma total de la vida humana es el conocimiento de que el hombre se le educa con los hechos, se ennoblece por la sabiduría y se salva, se justifica por la fe religiosa. La certeza física consiste en la lógica de la ciencia, la certeza moral en la sabiduría de la filosofía, la certeza espiritual en la verdad de una experiencia religiosa genuina. La mente del hombre puede alcanzar altos niveles de visión espiritual y esferas correspondientes de valores de divinidad porque no es totalmente material. Existe en la mente del hombre un núcleo espiritual, el ajustador de presencia divina. Hay tres evidencias distintas de la existencia de este espíritu en la mente humana. Primero, la solidaridad humanitaria, amor. La mente puramente animal puede ser gregaria para autoprotegerse, pero solo el intelecto con un espíritu residente es capaz de autoolvido y de altruismo y ama incondicionalmente. Segundo, la interpretación del universo, sabiduría. Solo la mente con un espíritu residente puede comprender que el universo se muestra cordial hacia el individuo. Tercero, la evaluación espiritual de la vida, adoración. Solo el hombre con un espíritu residente puede darse cuenta de la presencia divina y buscar el alcance de una experiencia más plena en y con esta anticipación de la divinidad. La mente humana no crea valores verdaderos. La experiencia humana no permite un entendimiento del universo.
en cuanto al entendimiento, el reconocimiento de los valores morales y el discernimiento de los significados espirituales, todo lo que la mente humana puede hacer es descubrir, reconocer, interpretar y seleccionar. Los valores morales del universo se vuelven posesiones intelectuales mediante el ejercicio de 3 juicios o selecciones básicas de la mente moral. Primero, autojuicio, selección moral. Segundo, juicio social, selección ética. Tercero, juicio de Dios, selección religiosa. Así pues, parece que todo progreso humano se efectúa mediante una técnica conjunta de la elevación revelacional. El hombre no podría amar altruística y espiritualmente si no viviera en su mente un amante divino. El hombre no podría comprender verdaderamente la unidad del universo si no viera en su mente un intérprete. No podría estimar los valores morales y reconocer los significados espirituales si no viera en su mente un evaluador. Y este amante surge de la fuente misma del amor infinito. Este intérprete es parte de la unidad universal. Este evaluador es el hijo del centro y fuente de todos los valores absolutos de la realidad divina y eterna. La evaluación moral con significado religioso, entendimiento espiritual, connota la elección del individuo entre el bien y el mal, la verdad y el error, lo material y lo espiritual, lo humano y lo divino, tiempo y eternidad. La sobrevivencia humana depende en gran parte de que la voluntad humana se consagre a elegir aquellos valores que este clasificador de valores espirituales, el intérprete y unificador residente, haya seleccionado. La experiencia religiosa personal consiste en 2 fases: descubrimiento en la mente humana y revelación por el Espíritu Divino residente. Debido a una sofisticación excesiva o como resultado de la conducta irreligiosa de los religionistas profesos, un hombre o una generación de hombres puede elegir interrumpir sus esfuerzos para que descubran al Dios que vive en ellos. Pueden dejar de progresar en la revelación divina y de alcanzarla. Pero estas actitudes de falta de progreso espiritual no pueden persistir por mucho tiempo, debido a la presencia e influencia de los ajustadores del pensamiento residentes. Esta profunda experiencia de la realidad de la residencia divina trasciende por siempre la técnica materialista poco definida de las ciencias físicas. No podéis colocar el gozo espiritual bajo un microscopio. No podéis pesar el amor en una balanza. No podéis medir los valores morales. Tampoco podéis estimar la calidad de la adoración espiritual. Los hebreos tenían una religión de sublimidad moral. Los griegos desarrollaron una religión basada en la belleza. Pablo y sus asociados fundaron una religión de fe, esperanza y caridad. Jesús reveló y ejemplificó una religión de amor, seguridad en el amor del Padre, con regocijo y satisfacción consiguientes al compartir este amor en el servicio de la humanidad humana. Cada vez que el hombre hace una elección moral reflexiva, al instante experimenta una invasión divina en su alma. La elección moral designa la religión como el motivo de respuesta interior a las condiciones exteriores, pero esta religión real no es una experiencia puramente subjetiva. Significa el total de la subjetividad del individuo ocupado en una respuesta significativa e inteligente a la objetividad total, el universo y su hacedor. La experiencia
exquisita y trascendental de amar y ser amado no es solamente una ilusión psíquica, solo porque es tan puramente subjetiva. La única realidad verdaderamente divina y objetiva asociada con los seres mortales, el ajustador del pensamiento, funciona aparentemente para la observación humana como un fenómeno subjetivo exclusivo. El contacto del hombre con la realidad objetiva más alta, Dios, es solamente a través de la experiencia puramente subjetiva de conocerlo, adorarlo y comprender la afiliación con Él. La verdadera adoración religiosa no es fútil monólogo de autodecepción. La adoración es comunión personal con lo que es divinamente real, con lo que es la fuente misma de la realidad. El hombre aspira a adorar para ser mejor y de este modo por fin alcanza lo óptimo. La idealización y el intento de servir la verdad, la belleza y la bondad no es un sustituto de la experiencia religiosa genuina, la realidad espiritual. La psicología y el idealismo no son equivalentes a la realidad religiosa. Las proyecciones del intelecto humano pueden en efecto originar dioses falsos, dioses a imagen del hombre. Pero la verdadera conciencia de Dios no se origina de tal manera. La conciencia de Dios reside en el espíritu residente. Muchos de los sistemas religiosos del hombre vienen de las formulaciones del intelecto humano, pero la conciencia de Dios no es necesariamente parte de estos sistemas grotescos de esclavitud religiosa. Dios no es una mera invención del idealismo del hombre. Él es la fuente misma de tales visiones y valores superanimales. Dios no es una hipótesis formulada para unificar los conceptos humanos de la verdad, belleza y bondad. Él es la personalidad del amor, del cual derivan todas las manifestaciones en el universo. La verdad, belleza y bondad del mundo del hombre están unificadas por la espiritualidad creciente de la experiencia de los mortales que ascienden hacia las realidades del paraíso. La unificación de la verdad, la belleza y la bondad tan solo se pueden realizar en la experiencia espiritual de la personalidad conocedora de Dios. La moralidad es el terreno esencial preexistente a la conciencia personal de Dios, la realización personal de la presencia interior del ajustador, pero esta moralidad no es la fuente de la experiencia religiosa ni del entendimiento espiritual resultante. La naturaleza moral es superanimal, pero subespiritual. La moralidad es equivalente al reconocimiento del deber, la comprensión de la existencia del bien y del mal. La zona moral interviene entre el tipo animal y el tipo humano de mente, así como funciona Morontia entre las esferas materiales y espirituales, en lo que una personalidad alcanza. La mente evolucionaria es capaz de descubrir la ley, la moral y la ética, pero el espíritu otorgado, el ajustador residente, revela a la mente evolutiva humana el dador de la ley, el padre fuente de todo lo que es verdad, bello y bueno. Y un hombre así iluminado tiene una religión que está espiritualmente equipada para comenzar la larga y aventurosa búsqueda de Dios. La moralidad no es necesariamente espiritual, puede ser total y puramente humana, aunque la verdadera religión enaltece todos los valores morales, haciéndolos más significativos. La moralidad sin religión no alcanza a revelar la bondad última y también fracasa en proveer
la sobrevivencia aún de sus propios valores morales. La religión provee el enaltecimiento, la glorificación y la sobrevivencia certera de todo lo que la moralidad reconoce y aprueba. La religión está por encima de la ciencia, el arte, la filosofía, la ética y la moral, pero no es independiente de estas. Todos estos conceptos están indisolublemente interrelacionados en la experiencia humana, personal y social. La religión es la experiencia suprema del hombre en la naturaleza mortal. Pero el lenguaje finito hace por siempre imposible para la teología ilustrar adecuadamente la verdadera experiencia religiosa. El entendimiento religioso posee el poder de transformar la derrota en anhelo más alto y nuevas determinaciones. El amor es la motivación más alta que el hombre pueda utilizar en su ascensión en el universo. Pero el amor, si se le despoja de la verdad, la belleza y la bondad, es tan solo un sentimiento, una distorsión filosófica, una ilusión psíquica, una decepción espiritual. El amor debe ser siempre redefinido en los niveles sucesivos de progresión morontial y espiritual. El arte resulta del intento del hombre de escapar a la falta de belleza en su medio ambiente material. Es un gesto hacia el nivel morontial. La ciencia es el esfuerzo del hombre por solucionar las adivinanzas aparentes del universo material. La filosofía es el esfuerzo del hombre por unificar la experiencia humana. Y la religión es el gesto supremo del hombre, su alcance magnífico hacia la realidad final, su determinación de encontrar a Dios y de ser como Él es. En el reino de la experiencia religiosa, la posibilidad espiritual es realmente realidad potencial. El impulso espiritual hacia adelante del hombre no es una ilusión psíquica. Puede que no sea todo en el fantaseamiento del hombre sobre el universo un hecho, pero muchísimo en él es verdad. La vida de algunos hombres es demasiado grande y noble para descender al nivel bajo del ser puramente exitoso. El animal debe adaptarse al medio ambiente, pero el hombre religioso trasciende su medio. De esta manera escapa a las limitaciones del mundo material presente, mediante su visión del amor divino. Este concepto de amor genera en el alma del hombre ese esfuerzo superanimal por encontrar la verdad, la belleza y la bondad. Y cuando los encuentra, su abrazo lo glorifica a él, lo consume el deseo de vivirlos en su vida, de hacer la rectitud. No os desalentéis. La evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará. El gran desafío del hombre moderno consiste en alcanzar una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. La aventura más grande del hombre en la carne consiste en un esfuerzo bien balanceado y sano por avanzar los límites de la autoconciencia hasta los ocultos reinos de la conciencia embriónica del alma, en un esfuerzo sincero por alcanzar el terreno que linda con la conciencia espiritual, al contacto con la presencia divina. Esta experiencia constituye la conciencia de Dios, una experiencia poderosamente confirmadora de la verdad preexistente de la experiencia religiosa de conocer a Dios. Esta conciencia del Espíritu equivale al conocimiento de la actualidad de la filiación de Dios. De otra manera, la certeza de la filiación es una experiencia de fe. La conciencia de Dios es equivalente a la integración del yo con el universo.
y en sus niveles más altos de la realidad espiritual. Solo el contenido espiritual de cualquier valor es imperecedero. Aún lo que es verdadero, bello y bueno, no puede perecer en la experiencia humana. Si el hombre no elige sobrevivir, el ajustador sobreviviente conservará esas realidades nacidas del amor y alimentadas en el servicio. Todas estas cosas son parte del Padre Universal. El Padre es amor vivo y esta vida del Padre reside en sus hijos. Y el Espíritu del Padre reside en los hijos de sus hijos. Los hombres mortales, al fin y al cabo, la idea del Padre seguirá siendo el más alto concepto humano de Dios.